noches, Dios le bendiga. Amén. Amén. Que estamos aquí, ¿verdad? Para adorar, glorificar el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio, ¿verdad?, poder servir al Señor. Hay muchas personas que quieren y por muchas circunstancias no pueden, ¿verdad? Porque quizás en esos algunos países no les dejan, ¿cierto? Pero gloria al Señor que nosotros tenemos esa libertad de poder adorarle y exaltarle a nuestro Dios. Seguimos con el estudio bíblico, el libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos finalizando este capítulo 19, y nos vamos entrando, ¿verdad?, ahí en Pablo, en Éfeso, y vamos a ver en esta noche cómo el Señor sigue obrando en la vida de estos grandes siervos del Señor. En Hechos capítulo 19, a partir del versículo 21 hasta el versículo 41, vamos a leerlo. Estos versos de un tirón, me gustaría que alguien lo pueda leer en una de esas versiones que tienen ahí, una Reina Valera mismo, un valiente que se atreva a leerlo. A ver, ¿quién se atreve? Hermano Fray. Dame el micro, hermano Fray. En lo que le dan el micro, hermano Ray, vamos a ver cómo están divididos en varias sesiones el tema de hoy. Lo encontramos de versículo 23 hasta versículo 29. Los plateros inducen un disturbio, de versículo 30 hasta el 34, confusión en la multitud, versículo 35 hasta el 41, se calma la multitud. Y esto es lo que vamos a ir viendo así en estos bloques de versos. Vamos a dejar a nuestro hermano que vea los versículos desde el versículo 21 hasta el 41. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también en aquel templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo,
los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentara en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante Pablo. Ante el pueblo, Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no se puede contradecir, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de nuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsenle los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Amén. Bueno, pues vamos a observar los personajes con los que nos vamos a encontrar en el día de hoy. Los plateros, los artífices, los judíos, la multitud, el escribano, era como un secretario municipal, alguien que ejercía ese cargo, ¿no? Entonces, en los primeros versos nosotros encontramos, 21 y 22, encontramos los planes de Pablo, lo que él quería hacer, ¿verdad? En estos versos nos resumen los planes que Pablo tenía de ir a dónde. Él quería ir a Jerusalén y partir a Roma desde esta ciudad. Pero decidió ir primero a Macedonia y a Acaya, según el versículo 21. Pero tomó una decisión. Envió primero a 2 de sus compañeros delante de él a Macedonia, a Timoteo y a Erasmo, con la idea de unirse a ellos poco después. Bueno, en el versículo 27, el versículo 28, aquí nos encontramos con un problema. ¿Cuál sería ese problema? Encontramos 2 estrategias de Demetrio. ¿Cuáles son esas 2 estrategias? Primero vamos a analizar esta pregunta y luego vamos a analizar la pregunta número 2, que dice: ¿cuál es la raíz de la oposición? Escuchen, no es lo mismo cuál es la estrategia y cuál es la raíz, no nos confundamos. Entonces vamos a dejar mano levantada. ¿Cuáles son las 2 estrategias de Demetrio según esos versos? Dame la blanca. Las estrategias.
Yo aquí veo dos: peligro y desacreditarle. Querían desacreditar a quién, a Pablo. ¿No? Vale. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuáles son las dos estrategias de Demetrio? Bueno, la primera parte ellos ven que están perdiendo porque no hay la primera ganancia que ellos tenían, pues era el hacer templecillos para vender sobre la diosa que era Diana de los Efesios, y ellos pues estaban perdiendo ganancias. Estaban perdiendo porque ya había muchas personas que se habían convertido a Cristo, y Pablo pues decía que en la predicación que ellos no eran dioses, hechos hacían de mano, lo cual pues lo convertían en un idólatra. Ellos, al ver la poca ganancia que ya había o que iban a tener, pues la primera es eso: ven que no hay ganancia para ellos, y la estrategia pues era tratar de que persuadir a la multitud de que estas personas, lo del camino, ¿no?, lo que predicaban la palabra, pues eran un estorbo, ¿no?, dentro de los Efesios. ¿Quién más? También puede ser llevar al pueblo María, a... espera, escuchen a María. Digo que también puede ser una estrategia, es que la intención de él era llevar al pueblo de ira contra lo que estaban haciendo pues Timoteo y el otro, pues como decir, llevando la palabra. Y creo que la estrategia de él fue decir: voy a coger al pueblo y hablarle sobre pues la diosa Diana, el no sé qué, como para que el pueblo entre en razón y haya conflicto y haya pelea, y así pueda meterme por ahí. Bueno, a David. Amén. La estrategia era mantener su negocio seguro, como antes, Jacob, y también mantener como diosa a la Diana que ellos tenían. O sea, ellos iban contando otra cosa y ellos tenían que mantener eso, pues, como hasta ahora lo tenían. Bueno, como hasta ese entonces lo tenían. Amén. Vamos. Después, dos pilares, ¿cierto? Bueno, una de las estrategias era convocar al pueblo, ponerlo en contra de los hermanos y que lucharan de allí. Entonces, una forma de persuadir a la gente era hablándoles de la diosa Diana, ya que esa gente pues la veneraban bastante, ¿no? Y pienso que hablándole del templo, de que tarde o temprano ya no iban a acordarse de la diosa, pues era una estrategia para que lo echaran de allí, ¿no? Hablándole de la diosa Diana. Amén. ¿Alguien más? A ver, Joel. Sí, quiero añadir que estas personas eran empresarios, y obviamente cualquier empresario que su negocio se le ve alterado o afectado por cualquier situación del entorno, él va a buscar las estrategias, y una de las estrategias, la que más suena es eso, que bueno, nada, no está dando dividendo, vamos a causar un alboroto, y eso se sigue viviendo. Los alborotos causan temor, división de pensamiento, y hace que algunos productos, algunos rubros suban, y la estrategia de él era que, bueno, que esto causara como una rebelión, y a la vez también como que le diera énfasis a la diosa Diana. Y yo, bueno, si le dan énfasis, la venderemos más porque no podrán detener el auge que viene económicamente. Obviamente el negocio prosperaría para ellos. Y la raíz que veo de la oposición era eso, que su negocio estaba en peligro,
Entonces no querían que se le fuese de la mano el negocio más pudiente para este grupo de obreros. ¿Hay más? Acerca de la segunda pregunta. ¿Cuál es la raíz de la oposición? El bolsillo. El dinero. ¿Esa es la raíz? La quiebra, iban de quiebra. Sí. Bueno, primero vemos que él apela a sus intereses económicos, ¿verdad? Porque a él le interesa pues, no tener pérdidas, sino seguir teniendo ganancias. Y apeló a su orgullo nacional, ¿cierto? ¿Cuál es el orgullo nacional? La diosa Diana, ese era su orgullo. Pero claro, sabemos que no hay oposición si no hay un contrario. ¿O sí? Tiene que haber una raíz. ¿Por qué suceden los problemas? ¿Por qué él está perdiendo dinero? ¿Cuál es la raíz aquí? ¿No? Porque claro, el negocio está bien, el negocio va funcionando, pero ¿a raíz de qué? ¿Cuál es la raíz por la que ellos están teniendo pérdida? ¿Por qué ahora hay un conflicto? ¿No? Pues mientras que Pablo y los evangélicos no llegaron allí predicando que no son dioses, porque esa es la raíz del problema. Mientras que el evangelio no estaba creciendo y había muchas personas aceptando a Cristo y el negocio estaba bajando, no había oposición. Ellos iban a su ancha, ¿cierto? Ellos iban vendiendo y me imagino que cada persona quería tener una imagen allí de la diosa Diana y el templo, me imagino, ¿no? Porque por algo empezaron ellos entonces ya a tener ese conflicto, ese problema. Entonces, ¿cuál es la raíz de la oposición? Al igual que había sucedido en Filipos, en el capítulo 16, versículo 19, ¿recuerdan aquella adivina que le daba beneficio a su amo? Pues mientras que Pablo no echó fuera el demonio de adivinación que tenía esa chica, no había problema, todo estaba tranquilo, ¿cierto? Una vez que el hombre dejó de tener beneficio, alborotó a la ciudad. ¿Y a dónde fue Pablo y Silas? A la cárcel, ¿cierto? Pues entonces siempre hay una raíz. ¿Por qué suceden los problemas? Mientras que todo va bien, todo está funcionando bien, no hay problema, pero hasta que llega alguien que te pone otro negocio al lado y te quita el tuyo, ya empiezan los conflictos, ¿no? Porque tú estás teniendo pérdida, ¿cierto? Pues entonces había una razón común, y aquí también, aunque el asunto se plantea en términos culturales, no era asunto de adivinación, no era asunto de haber liberado a alguien que le daba beneficio propio. No, hay un negocio. El negocio de este hombre era hacer ¿qué? Hacer figuritas y se la vendía a la gente. Y vemos que había mucha gente involucrada en este negocio. ¿Cuál fue la estrategia? Reunir a toda la gente que se beneficiaban de este negocio y ponerlo en contra ¿de quién? ¿Del pueblo o de los cristianos? Lo pone en contra de los cristianos, ¿verdad que sí? Porque ellos son los de la oposición, ellos son el problema. En el versículo 26 encontramos que dice: no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces aquí está el problema. Esta gente anda diciendo que lo que nosotros estamos haciendo no son dioses. Imagínate que yo me le acerque a una persona de esta mayorcica que andan por ahí, que van siempre
con una virgencita aquí colgando y que yo le diga que esa virgen no significa nada. Me lo voy a meter en un problema, ¿verdad que sí? Con ellos, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque para ellos la Virgen María es la reina del cielo, la que intercede por todos nosotros. Así que yo le diga que no significa nada, me voy a meter en un problema, ¿cierto? Pues era lo que Pablo estaba haciendo, predicando el Evangelio, ¿verdad? Y diciéndole a la gente que esas figuras hechas con mano no son Dios. Entonces la verdad despertó la oposición de los plateros. Pablo no organizó un manifiesto en contra del templo de Diana, ni organizó protestas contra la idolatría. Habló de la verdad. En consonancia con el Antiguo Testamento, lo que dice el platero es verdad o no es verdad. Él mismo está diciendo una verdad, ¿cierto? Que lo que ellos están haciendo con su propia mano no son dioses. Había 39 ciudades del mundo antiguo que practicaba el culto a la diosa madre de la fertilidad, Diana. Las imágenes y los ídolos eran una parte importante del comercio, allí sin importar qué tan inmoral era. Era un negocio, a ellos no les importaba lo que fuera, ¿no? Si eran dioses, no eran dioses. A este hombre lo que le interesaba, lo que vemos en los versos, ¿qué era lo que le interesaba? El dinero, ¿cierto? El dinero. Y él sabía que si seguía el Evangelio creciendo, iba a perder más dinero. Y si se perdía esa idea entre todo, o esa tradición entre el pueblo de allí de Éfeso, él sabe que entonces iba a ser un fracaso total, ¿no? Si se pierde la tradición. Cuando la gente venía a Jesús, dejaban de adorar a Diana y de comprar artículos idólatras asociados con el templo. En el versículo 28, 29 y 32 vemos lo que puede hacer una ciudad confundida, dejándose llevar por aquellos que buscan su interés personal. El versículo 31, a pesar de las gentes, se amontonaron en el teatro para tener una asamblea municipal y no pudieron hacer absolutamente nada. No pudieron hallar a Pablo, aunque Pablo quería presentarse en el templo y hablar a la multitud. Sus amigos le persuadieron que no lo hiciera. Aprendemos aquí de la sensatez y la humildad de Pablo. Si hubiera sido otra, vamos a decir una persona como Pedro, se hubiera lanzado. Porque Pedro era muy arriesgado, ¿verdad que sí? Hubiera ido allí, hubiera enfrentado a la multitud. Pero Pablo se tranquilizó y obedeció. Entonces, como no pudieron hallar a Pablo, detuvieron a dos de sus ayudantes, a Gallo y a Aristarco. Y a estos dos los llevaron allí al teatro. ¿Quién es este Alejandro que nosotros encontramos en el versículo 33 y el versículo 34? Vamos a ver lo que nos dice en estos versos.
versículo 33, versículo 34, dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Eso debió de ser algo incómodo, ¿no? Grande es Diana de los Efesios. Imagínate una multitud, 2 horas gritándole a un hombre que quiere hablar. Grande es Diana de los Efesios. Tremendo, ¿verdad? Alejandro, ¿quién ustedes piensan que es? No, creo que no. ¿Quién era? Dármele el micro a hermano Eury. ¿Quién es Alejandro? Se dice que no hay una, o sea, exactamente la Biblia no puede decir con exactitud quién realmente era, porque lo asocian a que pudo haber sido un judío o un cristiano, pero dice que en cualquiera de los casos el motivo de él era apaciguar el conflicto que existía. Pero la Biblia en sí no relata exactamente, con exactitud, quién realmente era ese Alejandro. Aprovechar el micrófono que ya ves aquí. Sí, es que solamente el verso dice que cuando se dieron cuenta que era judío, por lo cual no especifica, ¿no?, quién es ese Alejandro. Pero lo cierto, como mi hermano dice, ¿no?, él estaba tratando de apaciguar la multitud, aunque le costó 2 horas allí dando grito a aquella multitud. Yo creo que bastante, ¿no?, el tiempo ahí. Vamos a ver lo que dice en la Biblia Reina Valera Gómez. Dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, haciendo señal con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. En la Reina Valera 1909, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo. En la Biblia Jubileo 2000 dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo. Una pregunta: ¿quiénes son los que están sacando a Alejandro? ¿Quiénes son? Son lo mismo. ¿Quién no está? ¿Los que están en protestas o quién? ¿Quién está empujando a Alejandro? Los que están en protesta, Los que están en protesta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes empujan a Alejandro? ¿Quiénes lo sacan? Dice que empujándole los judíos, con los judíos lo empujaron. Los judíos. Los judíos son los que están sacando a Alejandro. Y la multitud, viendo que Alejandro es judío, empezaron entonces a gritar: grande es Diana de Efesios. Entonces, quienes están sacando a Alejandro son los judíos. ¿Y por qué entonces ellos están sacando a Alejandro a la multitud? No se sabe, pero hay un porqué, porque hay una razón por la que Lucas está
mencionando a Alejandro y está haciendo énfasis que los judíos lo empujan hacia la multitud para que él hable. Tiene que haber una razón por la que el escritor ponga ahí a Alejandro, ¿no? Entonces el 35 no sé. ¿No quiere ver? No, porque yo pensaba que era al revés, que lo empujaban para afuera, no que lo Entonces el llevaban para escribano. No, dame el micro a David. A ver. Que me he confundido. No, bueno. Hay una razón por la que este hombre aparece aquí, ¿no? Entonces hemos investigado en varios comentarios bíblicos de estos teólogos y bueno, algunos se ponen de acuerdo que Alejandro y los judíos están empujando a Alejandro para que Alejandro se defienda. Algunos dicen que era como para decir que los judíos no tenían nada que ver con lo que Pablo está predicando. Parece que ellos se querían defender para que la multitud no le hicieran daños a ellos, a los judíos, para que no lo confundieran. Eso es lo que dicen algunos comentaristas. Ahora, la Biblia no dice nada, pero creo que da un poco a entender más o menos que sería así. No da ninguna explicación, pero el motivo por el cual Lucas lo narra aquí es porque tiene algo de significado. Recuerden que siempre hay un grupo de judíos que va en contra de Pablo. Y donde quiera se encontraba Pablo con ese grupo en contra de él. Pero ahora este grupo de judíos está dentro de la multitud. ¿Qué hacía este grupo de judíos en la multitud si Pablo está en Efesio? Pablo no está en Jerusalén. Pablo está en Efesio. ¿Qué hace este grupo de judíos junto con una protesta en contra de Diana? O sea, a favor de Diana. ¿Sí entienden, no? Porque esta multitud se reúne ¿para qué? Para protestar en contra de quién. En contra de Pablo, en contra de los evangélicos. Y cogen a dos compañeros de Pablo y lo llevan allí para protestar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esta gente está predicando en contra de Diana. Están diciendo que esas imágenes que ellos están haciendo no son dioses, porque son hechas de mano. Ahora la pregunta es, ¿qué hace un grupo de judíos junto con los gentiles protestando a favor de Diana? Entonces yo creo que los comentaristas igual tienen un poco de razón. La Biblia no lo dice, pero por algo el escritor hace mención de Alejandro ahí en medio de la multitud. Y es probable que los judíos... Ay, ay, me mandaron. Espera, la micro. Yo tengo un poco de curiosidad, porque es que en el 32 dice que había muchos que no sabían por qué era la reunión. ¿Qué lío se había montado ahí? Y ellos decían, ¿pero qué hacemos aquí? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué ha pasado? Sí. Y yo en la 35, porque dice el Dame espera un micro. Claro, porque yo en la 35, porque dice que, pero cuando le conocieron que eran judíos, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo, la gran diosa Diana? Entonces ahí me entra la duda, entonces a él. Bien, lo que yo entiendo aquí, esos judíos estaban viviendo allí.
y en Efeso. Y cuando se enteraron de que los evangélicos eran judíos, con temor a que cuando ellos se fueran le pasara algo a ellos por ser judíos, para protegerse, habrán sacado a Alejandro que hablara para que cuando ellos se fueran de allí no fueran a tener problemas con esa gente de Efeso, ¿no? Porque dice que ellos lo empujaron, como diciendo, ve, habla y dile que nosotros los que vivimos aquí no tenemos nada que ver con lo que ustedes están predicando, con lo que están diciendo. A Jacob y luego a Jeudí. El 35 lo dice. Sí, queda aquí, vamos a decir que son 3 grupos, que es lo que convocan este motín, que es lo de los plateros, que es los griegos, que eran los gentiles. Estaba el grupo judío que se demarcaba y puso a Alejandro como un escudo para escudarse detrás de Alejandro, y luego lo del camino, que era lo que predicaba, la palabra, representado Pablo, Gallo y Aristarco. Aquí hay un problema, y es que aquellos que se dedicaban a vender las imágenes, pues al ver que no tenía se había agotado la ganancia, había otra cosa allí, y era que la identidad de esa imagen de Diana estaba perdiendo el valor, y no era tanto también, era un poco el dinero, pero que se estaba perdiendo el valor de la imagen de Diana. Ya no estaba ocupando el primer lugar, y se estaba ocupando el primer lugar, ya era lo del camino, era el evangelio. Y entonces, viendo esto, pues se convoca esta manifestación. Entonces los gentiles, los griegos, pues al ver de que se estaba perdiendo, devaluando su imagen y también perdiendo ganancias del dinero, convocan este manifiesto en la sociedad. El grupo de judíos, bueno, muchos creían. Vemos al principio, el miércoles pasado, cuando ellos quemaron los libros y todo, y muchos vinieron y se convirtieron, ¿no? Confesando lo que hacían y se arrepentían. Se estaba perdiendo mucho valor. Entonces aquí el grupo de los griegos se levanta porque se está perdiendo ganancia, la imagen ya no está teniendo valor, la diosa Diana ya está perdiendo su dignidad, supuestamente. El grupo de judíos, pues viendo el alboroto, se quiere demarcar de aquí, dicen no, sacan a Alejandro para que apacigüe y se ponga de escudo y decir, nosotros no somos culpables de esto, son los del camino, los que están predicando, ¿no? Son estos 3 grupos que es lo que marca aquí, los gentiles, que son los griegos, el grupo de judíos y el grupo ya cristiano, ¿no? Digo judíos los que no eran cristianos. No eran cristianos. Entonces el grupo de cristianos, ya aquí, es aquí la 3 partes que es por aquí el conflicto. Sí, aquí yo veo que es como dice un adagio muy popular en el mundo secular, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y eso veían los judíos con relación a los cristianos y a lo que hacían las imágenes. Y dicen los expertos en la conducta humana que el ser humano en masa no razona. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez en mi país agarraron a un chico, hacía ya varias semanas que se estaban perdiendo baterías de los coches que dejaban, la estaban robando y eso. Y un chico, un día lo agarraron de noche, 7, 8 de la noche, y se acercó, estaba pegado de un vehículo, y alguien dijo, ¡un ladrón, un ladrón! Eso fue una turba de personas detrás del pobre muchacho. Y eso le dio golpe y golpe y golpe y golpe.
al día siguiente se demostró que el muchacho en sí, una señora le mandó a que le ayudara a prender el coche que estaba ahí, pero el muchacho estaba en el hospital, roto por todas partes, y es por eso que ahí decía que no se sabía por qué era, porque probablemente cuando te hace un alboroto, aquí yo le digo a alguien que prenda una vela allí, saque humo, ¡ay! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Y empieza a salir, todo el mundo sale y nadie sabe realmente por qué, porque es que el ser humano, dicen los expertos, que en masa no razona. Por eso las empresas normalmente, cuando suena la alarma, siempre hacen simulacros para evitar precisamente eso. Pues si pasa algo, los protocolos, tienen que seguir a esta persona, tenemos el punto de encuentro aquí y allí, por lo mismo que estamos hablando. Ahí se estaba presentando prácticamente lo mismo. Nadie sabía por qué el alboroto en sí, pero el que sí lo sabía fue el ideólogo, que era el que estaba afectando el bolsillo de él y de él. Entonces, vemos aquí que este grupo de judíos, su intención era defenderse, ¿cierto? Defenderse. Había siempre un grupo de ellos que los judíos muy poco aceptaban a Jesús, aceptaban el Evangelio. Más fácil los gentiles aceptaban a Jesús que los judíos. Y este grupo tenía, la intención de ellos era pues defenderse y decir, nosotros no tenemos nada que ver con lo del camino, ¿cierto? Pero le salió todo mal. Aunque la multitud se dio cuenta de que era judío, hicieron tanto escándalo que este no pudo hablar visiblemente. Es un perjuicio oral, ¿verdad? No pudo. Racial, no pudo hablar. Bueno, es que dentro de esta multitud hay tanta confusión entre ellos que de hecho dice que la multitud ni siquiera sabía por qué estaba allí, ¿no? Algunos, es que uno gritaba una cosa, otros gritaban otras cosas, ¿no? Había confusión entre ellos. Uno que decía una cosa, otro otra cosa, y luego habían otros que estaban allí perdidos, no sabían ni siquiera qué era lo que estaba pasando, ni por qué estaban allí, ¿no? Y yo no sé si a nosotros nos pasa igual, si a veces estamos y no sabemos dónde estamos, ni qué estamos haciendo, ni qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero sí sabemos que Dios sí sabe lo que estaba pasando, ¿cierto? Y Dios sí sabe lo que está pasando siempre a nuestro alrededor y en nuestra vida. Y Él sí que tiene control en todo momento, ¿cierto? En el versículo 35, el que apacigua a la multitud, ¿quién es? Un escribano, ¿verdad? Este hombre era un fiel adorador de Diana. Escucha, Jacob siempre dice que un diamante afila a otro diamante. La Biblia dice que el hierro con hierro se abusa, ¿cierto? Este hombre, quien está apaciguando a la multitud, es un fiel adorador de Diana. Y lo vemos ahí en el verso, ¿verdad? 35, cómo él se lo hace saber a la multitud. Dice, por fin el alcalde, en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, por fin el alcalde logró acallarlos lo suficiente para poder hablar. Ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos sabemos que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. O sea, no, todos lo sabemos, no hace falta alborotarse, tranquilo, Señor, que esto en el mundo entero se sabe y eso nadie puede desmentirlo,
¿cierto? Eso es lo que le está diciendo. Entonces este hombre era un fiel adorador de esta diosa, ¿no? Fue un instrumento en las manos de Dios para librar a los discípulos de Efesio. Él en verdad cree que la imagen de Diana bajó, ¿de dónde? Bajó del cielo. Dice Gaby que ya existían los extraterrestres, dice Gaby. La Biblia dice que viene de Júpiter. En el versículo 37, 38, 40 y 41, aquí Lucas nos muestra que las leyes protegieron varias veces a los cristianos de ser tratados injustamente. ¿Quién empuja a Demetrio en contra de los del camino? ¿Quién empuja a Demetrio? Vamos a ver, esa mano levantada. ¿Cómo te piensas? ¿Saben quién es Demetrio? Demetrio es el platero, el que hace esas figuritas de la diosa Diana para vender. Entonces, ¿quién empuja a Demetrio en contra de los del camino? ¿Alguien lo empujó? Dame de... ¿Alguien lo empujó? No empujarlo para que se caiga, sino ese empujón, como dice David, el que lo anima. Él estaba reunido con un grupo de obreros trabajadores de allí que también practicaban el mismo oficio y otros parecidos. Digamos que era ya como una comunidad laboral. Llevándolo al ámbito espiritual, obviamente era un instrumento de Satanás para estorbar o querer estorbar los hombres de Dios que estaban allí, y impulsado también por su codicia de que no dejar que el desequilibrio de la economía. O sea, dos cosas: lo empuja Satanás, sí, espiritualmente, y el deseo de que al ver que su negocio puede ser afectado, entonces con su propia codicia, sus propios intereses. Lo empuja Satanás y la codicia de María. Sí, yo estoy de acuerdo con Joel que detrás de todo eso hay una mente calculadora desde el infierno. Y nosotros cuando nos llegan los problemas, nosotros vemos la persona y nos enfadamos con la persona. Y muchas veces detrás de eso hay otra cosa. Lo que tenemos que tener discernimiento de espíritu, hay veces que no, pero la mayoría de las veces, sobre todo cuando es al evangelio, cuando es por la verdad. Aquí se trata de... a él no le conviene que sepan la verdad porque le está afectando el bolsillo. Y hay una puerta, como dicen muchas personas, hay una puerta abierta. Y no por nada, luego Pablo le escribe a esta misma ciudad sobre no tenemos lucha con carne y sangre. Y muchas veces nosotros nos enfadamos con las personas. En la iglesia, en la casa, cuando tenemos esos problemas que nos afectan. Y a veces lo que tenemos es que orar y usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y todo lo que el Señor nos ha dejado, y saber que nosotros somos más que vencedores. Porque a veces se nos decae el ánimo, se nos decae el semblante, se nos nota mucho a veces, pero nosotros somos más que vencedores porque el Señor subió y llevó cautiva la cautividad, dice la Biblia. Y detrás de Demetrio no había nada más que todo el infierno detrás de Pablo. Me llama la atención que ellos estaban buscando a Pablo y Pablo fue muy sumiso al no salir, porque no sabemos qué hubiera pasado. Igual se desaparecía, igual ya Pablo lo dejaron por muerto en otra ciudad, no sabemos. Pero ya Pablo se quedó ahí tranquilo. Sí. Detrás de Demetrio había otro que era el diablo. Siempre hay una motivación, siempre hay algo que nos motiva a hacer algo, ¿verdad? Y siempre hay, detrás de esa motivación hay una consecuencia. Yo tenía un Dios. A ver, Ray. Que su Dios era el dinero. Bueno, Demetrio, mirándolo así como dice la escritura, Demetrio era
el punto principal del asunto. O sea, ¿qué quiere decir? De que él era el artesano, el que sabía hacer o diseñar, ¿no? Tú sabes que cuando tú tienes un arte de diseñar, las otras personas te traen la materia prima, pero él hace el punto final, ¿no? O sea, que era el punto central del asunto. Entonces, este hombre, de pronto, así como dice aquí, era muy conocido o tenía mucha audiencia en el pueblo. Entonces, ¿él qué hizo? De pronto, él, por decirlo así, él compraba la materia prima a un precio. Y luego, cuando se dio cuenta que comenzó Pablo a predicar, entonces llegó y les bajó de pronto el precio a lo que ellos, ¿cómo te explicara? O sea, les bajó el valor al precio como se los pagaba antes, ¿ya? Entonces les comenzó a vender monetariamente. Tú sabes que cuando te tocan el bolsillo, entonces todo el mundo se alborota. Pero él era el punto principal, porque él era el que sabía tallar, digamos, la plata. Entonces, a lo que le bajó el precio, a los que le llevaban la materia prima, entonces, claro, todo el mundo se alborotó. Pero si usted me pagaba esto antes a tanto precio, ahora ¿cómo me lo va a bajar? Entonces, ¿qué dice él? No, es que por allí el negocio ha bajado porque por ahí anda un grupito predicando que esto no son dioses. Entonces, claro, la gente se alborota cuando te tocan el bolsillo. Y lo que decía Joel y Ada, pero el que está detrás de todo es Satanás, el diablo, ¿no? Lo mismo que pasó con Pedro, porque Pedro le dijo a Jesús que por qué tenía que sufrir, y él le dijo: ponte detrás de mí, Satanás. No era que Pedro fuera Satanás, sino que estaba actuando a ella. Estaba actuando. Bueno, pues ha dicho casi todo lo que iba a decir también. ¿Quién empuja a Demetrio? Su Dios. Aparte de eso que dice, estamos casi todos de acuerdo que ha sido impulsado por Satanás, ¿no? Porque se iba a ir al garete del negocio de la idolatría. Pero por lo que veo aquí, Demetrio era el que hacía la artesanía, pero aparte de eso yo creo que era un gran empresario. Comía mucha gente de la mano de Demetrio, tanto el que llevaba el material como el que lo hacía, el que lo vendía. Y aquí no me perdone, pero yo creo que también ahí había judíos también en ese negocio. Por eso empujaron al camino que dijera: nosotros no tenemos nada en contra de vosotros, y decir que nosotros aquí no estamos de acuerdo con ustedes prácticamente. ¿Por qué? Porque seguro que se beneficiaban también de ese negocio. Porque alrededor de esa ciudad habían otras ciudades que eran muy idólatras. También, era un negocio que se expandía por todos los sitios, ¿no? Y también había ciudades que adoraban tanto a cualquier dios, que había un dios, dice que del dios desconocido. ¿Por qué? Porque todos esos judíos me parece que también venían ya desde atrás con la idolatría. Por eso seguro también se beneficiaban de ese negocio. Bueno, dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, tenemos mucha lucha, y como dicen los hermanos, cuando nos tocan a nuestro Dios, es igual que si yo encuentro a alguien por ahí blasfemando de Dios, a mí me molesta. Yo no sé a ti, a mí me molesta cuando yo escucho que están blasfemando de mi Dios, ¿no? Entonces, cuando nos tocan nuestros intereses, lo que a nosotros nos interesa, lo que a nosotros nos importa, lo que tiene más valor para ti, cuando te lo tocan, ahí ya empezamos a alborotarnos, ¿no? Entonces este hombre empieza a alborotarse porque le están tocándole su finanza, y ahí yo no sé si ustedes han visto los muñequitos
esto de, ¿cómo se llama esta que se transforma de Carnoat y la otra? Y Ladybug. ¿Sí la han visto? Ladybug y Carnoat, ¿no? Que hay, de lo que, ¿cómo se llama? Que lo hechiza, ¿no? Y tienes una garra que lo hechiza. Cuando alguien se enfada, él presiente el enfado y lo hechiza, ¿no? Le mandas una mariposita y lo hechiza. Pues yo creo que Satanás hace lo mismo, ¿no? Cuando ve que alguien está enfadado, está molesto, y le dice, mira, lo que te está pasando es fulano. Que fulano es culpable, anda, vete en contra de él. Un poco mal, ¿no? Hay el ejemplo, pero no tenemos lucha con sangre y carne, sino es contra los principados, porque nosotros, en el amor de Cristo, nosotros nos amamos, ¿verdad? Y no nos levantamos los unos con los otros, entre nosotros mismos, ¿cierto? Pero está en que aparezca alguien que no sea espiritual y que Satanás le pinche para que se levante en contra de nosotros. Entonces aprendemos de esto que los plateros buscaron su interés personal, porque raíz de todos los males es el amor ¿a qué? A dinero. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. El que tiene amor a dinero, ahí tiene la raíz, ¿no? De la maldad. Tanta importancia a Diana, 2 horas de dar voces y no prevaleció su templo contra el evangelio. Desapareció, este templo quedó enterrado. Muchos años después los arqueólogos lo han encontrado. Han encontrado templos con la imagen. Era una de las 7 maravillas del mundo en ese tiempo. Era muy importante para ellos. Y me imagino que de muchos países iban a ver este templo, a esta diosa. Era muy importante, ¿cierto? Era un templo muy hermoso. Pero tantos esfuerzos y luego Dios lo sepultó. Dejó de ser maravilla del mundo. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por más voces que dieran, por más importancia que le dieran a este templo y a esta diosa, no es verdad que iba a prevalecer contra el evangelio. Dios es soberano. Da sabiduría ¿a quién? A este funcionario. Le da la sabiduría. Y hace que el escribano aplique la ley terrenal, y de esa manera los creyentes de Éfeso fueron librados. Esto se disolvió una vez que él le dijo, ¿qué me da si el mundo entero sabe que nosotros somos los que tenemos aquí el templo y las 2 Dianas, que es la reina de la fertilidad? Es conocida por todo el mundo. Nadie puede contra ella. Todos se tranquilizaron, porque eso era lo que querían escuchar, ¿verdad? Y este hombre le da la palabra que ellos quieren escuchar. La guerra espiritual es la verdad de Dios contra la mentira que vienen millones de personas desde Eva, desde el principio de la creación. La mentira, ¿qué fue lo que empezó el pecado? ¿Con qué empezó el pecado? Con una mentira. ¿No fue con una mentira? Claro, el pecado del hombre empezó con una mentira. ¿Cómo está enfrentando las consecuencias de decir, vivir y reflejar la verdad de Dios en un mundo de falsedad?
¿cómo estamos enfrentando la consecuencia de decir y vivir, ¿verdad? Y reflejar la verdad del Evangelio en nosotros? Se levantarán, ¿verdad? Muchas veces en contra de nosotros, ¿cierto? De un lado u otro se levantarán. Puede ser el hijo, puede ser la mujer, puede ser la esposa, puede ser alguien en el trabajo, puede ser alguien en la calle, puede ser un vecino que le moleste lo que tú estás testificando acerca del Evangelio. Pero eso no te va a ti a quitar el gozo, ¿verdad que no? A mí no me lo quita. A mí no me lo quita. A mí me han echado cántaros de agua encima. A mí no me quita el gozo. ¿No? A mí me han echado. Me han dicho, vete de aquí. Me he ido tranquilamente. A mí no me han quitado el gozo. No me han callado. Por eso el Evangelio no se ha paralizado. Por eso no ha dejado de Dios seguir salvando a tantas personas. Por eso no ha dejado el sacrificio de Cristo de tener valor. Sigue teniendo valor y lo va a tener, ¿verdad? No olvidemos nunca, hermano, no olvidemos que la victoria de la verdad sobre la mentira está asegurada. ¿Cierto? Jesús es la verdad de Dios que da libertad. Él mismo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y si Él es la verdad, hermano, nadie puede paralizar. Nadie puede quitarlo. El enemigo se va a levantar. Siempre se ha levantado. Se levantó con los apóstoles. Le quitaron la vida a los apóstoles. ¿Y eso quitó el Evangelio? ¿Cayó el Evangelio? ¿Verdad que no? No lo vas a parar. El Evangelio nadie lo detiene porque Jesús dijo, la puerta la puerta del infierno no puede prevalecer, no va a permanecer contra el Evangelio. Permanece el testimonio de la verdad que el Evangelio por encima de todas las cosas. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga.